Hola a todos, bienvenidos a En Código Rojo Podcast, un podcast sobre comunismo y tecnología. Estoy acá con el sovietista Buenas, ¿cómo están? y vamos a estar hoy hablando acerca de la inteligencia artificial, si nos va a reemplazar, cómo es programar con inteligencia artificial. Vamos a estar contándoles un poco del oficio de programar también, que muchos nos preguntan. Así que, bueno, sin más, nos metemos con una de las grandes novedades del día. Pero antes te quería preguntar a vos, sovietista, ¿qué usos le das en general a la inteligencia artificial? Hay un montón de niveles de adopción distintos y yo sé que vos le das un montón de usos. Yo en general uso la inteligencia artificial, como decís vos, de diferentes maneras. Una que es quizás la más habitual, es como un reemplazo de Google, o sea, para hacer preguntas o consultas tradicionales que tienen definiciones concretas, como cuánto es la población de tal lugar o cosas así. Y muchas veces lo que trato de utilizarla es como o sea, que me ayude a agregar más fuentes de información. Es decir, quiero analizar tal tema y pasarme toda la información relevante, y capaz con eso me precisa mucho 3, 4 artículos o libros incluso, y eso me ayuda. Y después a veces también para pelotear ideas o papers que son complejos, les voy preguntando conceptos concretos que lo voy leyendo con la IA. Y bueno, algunas cosas más, pero creo que eso es lo central. ¿Vos en qué lo usás? Genial. Sí, yo parecido. Estaba pensando también en que mientras, por ejemplo, estudiaba ciencia de datos, que para mí fue una temática muy nueva, que aprendí un poco más de grande que por ahí cuando estudiaba la carrera de grado, habían conceptos complicados que por ahí en clase no me terminaba de dar el tiempo de preguntar todo lo que necesitaba, y ahí habían conversaciones con algún chat GPT o parecido que me ayudaban. Pero también después, en generación de imágenes y cosas así, es algo que en el día a día he incorporado bastante. Y hay una que me gusta particularmente mucho que se llama como Deep Research, que significaría algo así como una investigación profunda, que le tirás como un tema y te hace como algunas preguntas para precisar mejor y lo dejas ahí 10, 15 minutos y hace como una búsqueda súper profunda por internet, intentando citarte por si vos le pedís paper, si le pedís noticias, y hace como un informe bastante completo. Entonces, en general, cuando estoy arrancando algún tema a conocer, a investigar y quiero saber más o menos el estado del arte de algo, la verdad que ese está bueno. Sí, yo lo he usado ese, solo como sugerencia, que quizás ya lo sabes, es que tratar de que las fuentes, darle algún tipo de información de qué tipo de fuentes, porque si no te puede llevar a cualquier lugar un poco deseado, ¿no? Ujú. Bueno, y relacionado con esto, queríamos comentar hoy una noticia que tuvo bastante repercusión estas semanas, en donde Sam Altman, el CEO o líder de la empresa OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, presentaron un producto nuevo, digamos, ChatGPT Agent o agente ChatGPT, podríamos decir. También en algunos lados salió como ChatGPT Operator. Bueno, yo sé que vos lo estuviste usando, así que te voy a dejar que introduzcas mejor más o menos qué hace, para el que nunca lo vio, nunca lo probó, se pueda dar una idea. Bien, el ChatGPT Agent básicamente lo que hace es, además de una vez que vos le introducís un prompt, no solamente te responde, sino que realmente hace algo que vos le pedís. Por ejemplo, puede ser ir a una página web y pedir, darte un resumen, buscarte las notas sobre tal tema o sobre tal autor. Podría ser hacer una compra, podría ser crear una página web. Y bueno, hay un montón de otras cuestiones que se abre un espectro que todavía me parece que está en una fase muy embrionaria, pero se abre un espectro de posibilidades que se puede hacer. En general tiene bastante autonomía y tarda, dependiendo de la tarea, yo las cosas que hice 8, 10, 12 minutos. Y sí, cada tanto pide interacción humana cuando tiene algunas trabas. Por ejemplo, si le pide un bot, digamos, un captcha para completar, o si le pide un ingreso, una autenticación no sé, bajámelo todos los tweets que hice y decime de qué estoy hablando. Bueno, tenés que autenticarte a Twitter. O si te pide hacer un pago en tal plataforma y bueno, te pide los datos de la tarjeta. O sea, tiene algún nivel de interacción, pero en general tiene un nivel de autonomía que está bueno. Es lento, o sea, hay muchas tareas que hoy creo que tiene un espíritu más interesante en términos de lo que puede llegar a generar que como uso real. Yo hoy todavía no encuentro mucho uso, no sé si vos coincidís o no. Creo que está bueno como un puntapié para lo que puede llegar a venir, pero siento que hoy hay muchas tareas que es muy lento, pero no sé, yo he visto otros videos que
utilizan para comparar precio de pasajes. Si yo me quiero ir a tal lugar y para tal lugar haceme todo el comparativo de tantas, o sea, le das una serie de requisitos, quiero viajar a tal lugar, tantas horas, tantas escalas, este es mi presupuesto y dame opciones. Y bueno, tiene eso de lo que uno hace muchas veces humanamente, mirando 5 o 6 páginas web, comparando y qué sé yo. Bueno, lo resuelve bastante bien porque son tareas que no requieren un alto nivel de inteligencia, ¿no? Bien. O sea, para que por ahí el que nunca lo probó termine de entender, es como si vos dejás en una pestaña del navegador un mini clon de vos que tiene una misión específica y puede googlear, buscar en internet, abrir páginas, si le das métodos de pago, pagar, etcétera, y va intentando recabar información para llegar a la misión que vos le diste, ¿no? Correcto. Vos decías en un momento como autonomía. Entiendo que el concepto de agente o de operador está altamente relacionado con eso, ¿no? Bueno, la idea es que eventualmente esto se expanda más y que vos les puedas ir dando tareas que son rutinarias o que son parte de tu agenda tradicional y que, bueno, básicamente pueda empezar a resolver cosas más del mundo, fuera del mundo interfaz GPT humano, un poco más llevado a otras aplicaciones, ¿no? Entonces, no sé, contesta los mails por mí, ponerle en un futuro, ¿no? Y me agenda directamente una reunión, vos lo podrías programar. Bueno, he visto varios artículos o videos que tratan de entender cómo puede seguir evolucionando esto. Y ahí me parece que se abre toda una frontera de cosas que uno hace, no sé, pagar mis gastos, mis servicios, che, todos los días, fíjate que los gastos sean tales, no sé, me parece que hay un montón de usos posibles que se le puede dar a esto, que evidentemente todos nosotros en nuestra vida tenemos una serie de tareas rutinarias que este bicho podría ayudarnos a resolver. Bien, hay un concepto, una idea dando vuelta que creo que con el tiempo se fue aplacando, pero mientras se conformaba OpenAI, esta empresa que hace ChatGPT, había un montón de hype alrededor de decir estamos por llegar a la AGI. La AGI está a la vuelta de la esquina. AGI significa Artificial General Intelligence, o sea, como esta idea de llegar a una inteligencia comparable a la humana, ¿no? Y cada vez que hay un lanzamiento nuevo, yo al principio 2-3 veces creo que me comí la curva, pero ahora ya aprendí a desconfiar de todo. Y cada vez que hay un lanzamiento nuevo, vuelve a sobrevolar esta idea. ¿Esto tiene algo que ver con AGI? ¿Va por ahí? ¿O cómo lo ves? No, yo creo que no. Como si bien definís vos, la AGI es eso. Básicamente es como que una inteligencia artificial tenga la capacidad de realizar cualquier tarea cognitiva con comprensión similar o superior a un humano. Eso es un mito que viene dando vueltas en todos lados. Un montón quieren decir que están haciendo eso, incluso, aunque ligeramente diferente, Zuckerberg ahora está con el laboratorio de superinteligencia, que quiere meterse a full con eso. Y bueno, nada, eso... Perdón, pongo contexto ahí porque el líder de Meta, la empresa que hizo Facebook, que compró Instagram, que compró WhatsApp, estuvo intentando fichar como si fuera el mercado de pases, ¿no? Sí, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé. Así es, a los Messi y Cristiano Ronaldo de la inteligencia artificial que trabajaban en OpenAI, les empezó a ofrecer a todos una torta de guita para que se fueran. Muchos se fueron. Sí, y doy un poquito más de contexto, perdón. Zuckerberg, que es el tipo que cambió el nombre de la empresa a Meta porque dijo que todo iba a ir a metaverso. Por eso es Meta, de Metaverse. Dijo que ese era el futuro y ahora cambió. Y era puro verso. Era un verso, claro. Lo que quedaba de Meta era el verso y ahora está diciendo que quiere hacer todo esto. Y la realidad es que le está yendo bastante mal con AI, ¿no? Porque Meta tiene Llama, que es un modelo que nos rankea en el top 5 sin duda, con un montón de recursos disponibles y demás. Entonces me parece que están dando manotazos ahogados porque entiende que este es un rubro en el que tiene que profundizar y que ya viene de un fracaso con lo de Meta. Y bueno, está en esa situación. Yo creo que eso, primero, es hype, es mito, tiene una carga política fuerte de lo que puede significar que las máquinas nos reemplacen o que nos superen intelectualmente. Que bueno, ahí es importante entender un poco cómo funcionan los modelos. Pero igual esto para mí va por un carril un poco diferente, que sería más bien productizar o llevar a la realización
la inteligencia no hace un modelo más inteligente, sino que básicamente lo que hace es lo convierte en tareas concretas de tu vida cotidiana que no son simplemente de preguntar, ¿no? Hoy el chat muchas veces se utilizan chatbots, pero en el plano laboral o en el plano de tareas es muy difícil llevarlo a otros lugares. Esto intenta hacer eso, intenta reemplazarte un poco en tu vida cotidiana a través de este agente general. Bien. Bueno, y otra pregunta que tenía en mente tiene que ver con el caso de uso marketinero que presenta Sam Altman cuando presenta el Operator. Es un ejecutivo que está con muchas tareas, supuestamente muy, muy ocupado, y entonces tiene que, no sé, viajar a dar una conferencia y entonces en vez de tener un asistente humano, le pide a ChatGPT Agent o Operator: che, tengo que ir a tal lado en tales fechas, averiguá, sacame pasajes, reservame hotel, etcétera, etcétera. Yo lo vi y me resultó chocante cómo queda totalmente descolgado de las necesidades de la gente más de a pie, ¿no? Ahora, también, digo, tampoco es para darlo de baja inmediatamente, desde el punto de vista de que, bueno, si bien la mayoría no podemos acceder a ese tipo de vida de lujo o con esas necesidades, sí yo pensaba, bueno, tengo por ejemplo muchísimos amigos, amigas que tienen ya varios trabajos, o sea que ponele que además de laburar en el estado, de dar clases, tienen algún emprendimiento y capaz tienen que hacer un nivel de multitasking tremendo para administrar las redes sociales de esos emprendimientos, para hablar con la gente que les quiere comprar cosas, no sé qué, y capaz esto un poco puede ayudarles a agilizar eso. No sé ahí vos cómo lo ves. Yo creo que tengo dos partes para responder eso, ¿no? La primera es que de fondo igual, si tienen muchas tareas y multitasking y demás, hay un problema de fondo, ¿no? Que es obvio, que es el pluriempleo, las jornadas laborales inagotables, y que en la medida que todo esto pueda ayudar a liberar, posiblemente esto no sirva así para que trabaje menos, sino para que tenga que trabajar más y que gran parte lo haga el bicho y después, o sea, no va a liberar la carga de trabajo humano individual de las personas trabajadoras, sino que más bien me parece que va a ser como toda la productividad en la historia de la humanidad, va a ser apropiada por las grandes empresas. Entonces, hay un primer punto de respuesta. Y el segundo es, evidentemente, yo estoy de acuerdo con vos que es una herramienta que simplifica un montón de nuestra vida cotidiana, como otras que han estado en el pasado, en el sentido de todas las tecnologías digitales, incluso poder no tener que hacer la cola de un Rapipago para hacer un pago y poder hacerlo por cualquier plataforma, también es parte de reducir mi tiempo de tarea, mi tiempo para realizar tareas. Sin embargo, creo que como decís, en general se piensan en usos que están un poco desconectados de la realidad, porque me imagino un montón de usos posibles e interesantes, pero no sé vos cómo lo ves, pero yo creo que no, que hoy no está pensado para eso, ¿no? Hoy está pensado para los CEOs, para un montón de cuestiones, incluso es un detalle, ¿no? Pero hoy está, si no me equivoco, disponible solamente la versión paga. Así es. Y entonces, bueno, seguramente esto, en la medida que sea muy útil, será muy caro. En la medida que sea muy caro, será muy restrictivo para la mayoría. Así es. Creo que igual, bueno, tenemos, al menos creo que la posición que tenemos desde acá es a siempre ser conscientes políticamente a quienes benefician estas cosas, pero también a sacarles hasta el máximo provecho a todas las contradicciones o mismos avances que pueden haber en el capitalismo. Pensaba que hace un ratito vos nombrabas Llama, que es como el chat GPT que hizo Meta, ¿no? El que hizo Facebook. Correcto. Y que tiene una cosa, digamos, que vos decías, no es tan bueno, no arranca entre los 5 primeros, pero justamente porque Meta empezó muy de atrás y llegó muy tarde a la carrera, tuvieron que hacer algo que al final un poco nos beneficia al resto, que es que tuvieron que hacerlo open source, o sea, a liberarlo, ¿no? Y dejarlo que uno lo pueda usar gratis, etc. No fue, creo yo, de buena onda, digamos, no se hicieron comunistas de un día para el otro, pero la propia competencia capitalista, ¿no? Suscitó que tuvieran que haber empresas que para competir tuvieran que poner sus modelos libres para que todo el mundo los pueda acceder, para que se hable de ellos, etc. Entonces, bueno, hay ahí contradicciones, betas, por las cuales terminan pasando cosas que uno puede aprovechar. Creo que lo de Operator puede ser algo parecido, o sea, al que no va a resolver el problema del multitasking o del multiempleo, pero creo que estaría bueno explorar a ver hasta qué punto le sirve a cada uno. Total, te hago dos comentarios sobre esto que me parece que es muy interesante. Una es, si mal no entiendo,
Llama no es open source, sino es más bien open weights, que es como, primero es gratuito para el uso cotidiano de cada uno, incluso como ChatGPT versión gratis, y después vos podés agarrar los parámetros del modelo, y con esos parámetros del modelo podés utilizarlo para algo así. Es como podés utilizar ya el modelo preentrenado, pero no podés acceder al código fuente de todo eso. Que es algo que cada vez más, lo que era open source se va como ramificando en partes y te dan una partecita. Y lo segundo, que para mí es muy interesante, tiene que ver con, bueno, básicamente me da la sensación que están perdiendo y que en esa derrota que están teniendo contra otros grandes, tienen la capacidad y los recursos económicos para hacer algo, una especie de dumping, que es competir vía precios, darlo para abajo, anclar los precios, porque decir, che, ¿cuál es mi cuenta? GPT es un poco mejor. Entonces estoy dispuesto a pagarlo un poquito más. Si es muchísimo más, no lo pago. Entonces ya ancla el precio a un nivel más bajo. Pero no significa que esto sea así. Yo creo que hay y esto lo dejo como pregunta picando para un siguiente episodio, que es una pregunta que en el mundo más de tecnologías siempre es muy interesante, que es ¿qué es open source? El open source, decías, ¿es comunista? Yo creo que no. Entonces, bueno, ahí se hablan un poco de un montón de cuestiones que son interesantes para ir pensando y tampoco embellecer todo lo que es el mundo open source, que muchas veces, bueno, OpenAI, ¿no? GPT era open hasta que no lo fue y muchas de ellas opens sirven para hacer trabajo no pago para las grandes empresas. Así que bueno, quedo picando esa pregunta para más adelante. Seguinos en redes y en www.laizquierdadiario.com. Bueno, vamos a comenzar este segundo bloque con un debate alrededor de si la IA nos va a reemplazar o no, específicamente a los programadores y, bueno, algunas otras cosas relacionadas con eso. A nosotros en un grupo que hicimos en el Sovietista, que nada, nos empezaron a llegar por Instagram y demás, que aprovecho y el que quiera sumarse, bienvenido. Empezaron a abrir un montón de debates interesantes sobre si la IA nos va a reemplazar, cómo es el trabajo de un programador con la IA, si nos convertiremos en prompt engineers. ¿Qué más? Algunas cuestiones más en relación a el nivel de si vamos a terminar siendo esclavos de la IA. Bien. Yo, antes de que nos metamos ahí, quiero aprovechar y darle un gusto a todos mis amigos, familiares, etcétera, que toda mi vida me preguntaron cómo es trabajar el programador, qué haces. Vienen, o sea, la gente viene, se me acerca y mira a la pantalla y dice, estás ahí en tu mundo de símbolos raros, ¿no? Le da una mística. No, para contar brevemente. Con tus pantallas oscuras. Con tus pantallas oscuras, así es que me hacen bullying porque uso Dark Mode en todo. No, para contar brevemente entonces que, bueno, muy sucintamente, hay como los lenguajes de programación, digamos, son justamente lenguajes porque están articulados a través de palabras que van bajando. Hay como una cosa que se llama que los lenguajes pueden ser de más bajo nivel o de más alto nivel. Entonces, en el fondo, las computadoras funcionan con pulsos eléctricos que se apagan, se prenden, se apagan, se prenden. Y eso es lo que va transmitiendo información y es lo que hace que salga por la pantalla las cosas que vemos, que salgan por los parlantes las cosas que escuchamos, etc. Después de esos pulsos de electricidad, la traducción que tienen en código, ¿no? Son los famosos unos y ceros, el famoso código binario. Y sobre eso se fueron montando como estos niveles que decía, estas capas que abstraen cada vez más esos pulsos eléctricos, esos unos y ceros. Se crean los lenguajes de bajo nivel, que son los que interactúan más de cerca con esos unos y ceros. Más conocido, pues, se llama assembly o ensamblador. Y después, con el tiempo, a medida que la tecnología avanzó y la programación avanzó, se crearon los que se llaman lenguajes de alto nivel. Que básicamente o sea, hay lenguajes que vos los lees o los escribís, y es muy parecido a hablar inglés, digamos, fluido, ¿no? Tienen una particularidad, que se escriben de una manera particular, pero básicamente son instrucciones que vos le das a un hardware y que la secuencia de esas instrucciones es lo que conforma el software, o sea, los programas que todos usamos todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué hice toda esta intro que puede resultar un bodrio? Porque resulta que programar es escribir. El 99% del tiempo, si uno no está pensando cómo escribir, está escribiendo. Entonces, o buscando en internet cómo escribir. O buscando en internet cómo carajo se escribía en este lenguaje que no te acordás, porque además si pones mal un punto y una coma, no anda. Entonces, nada, piensen, Perplexity, ChatGPT, Llama, Cloud, no sé qué.
todos esos son modelos de inteligencia artificial o LLMs, que son extremadamente buenos haciendo una cosa que es escribir. Y además son mucho mejores que los seres humanos escribiendo estructuradamente, que es lo difícil por ahí de programar. Y además nosotros nos hemos pasado décadas escribiendo código que está disponible en todos lados, entonces los LLM pueden ser entrenados con todo ese código. Entonces, esto lo que hace es que, digamos, tuvimos un momento en el cual parecía que los programadores estábamos completamente a salvo de ser reemplazados por la IA porque éramos los que programábamos la IA y que la IA iba, no sé, a lavarte las medias y a lavarte los platos. Y de repente, ¿no? El desarrollo de los acontecimientos en este punto particular del capitalismo hace que la IA resultó ser extremadamente buena escribiendo antes que lavando medias y lavando platos. Y entonces, bueno, vos te pones a programar y podés ponerte con variaciones de estos ChatGPT o similares que están diseñados específicamente para ayudarte a programar y escriben código a una velocidad mucho más alta o al menos igual de alta que un programador, al menos que inicial, y con una calidad también que va mejorando bastante con el tiempo, pero que ya de entrada es útil, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco general de cómo es que, bueno, la IA resultó que puede llegar a reemplazarnos. ¿Y vos cómo viste hasta ahora que haya afectado? ¿Cómo aplicás la IA? Antes me preguntabas a mí, ahora te la hago al revés. Mirá, en principio es como que yo hay veces que siento que tuviera 2 o 3 personas más programando conmigo. Primero la uso en un sentido de pimponear ideas y hacer una cosa que se llama como arquitectura de la solución, que es decir, pensar cómo voy a resolver este problema en términos de qué componentes va a tener, etcétera, etcétera. Pero después también yo ya aprendí más o menos cómo son las instrucciones que le tengo que dar para que me traiga resultados más o menos esperables. Y entonces hay un montón de las tareas que antes yo me tardaba un montón tipeando letras, palabras, etcétera, 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 que ahora eso lo hace la IA. O sea, sobre todo cuando estoy así haciendo software que yo ya conozco porque yo ya lo vine haciendo, le puedo dar instrucciones bastante precisas y puedo delegar, digamos, bastantes tareas ahí. ¿Y usaste algunas de esas herramientas tipo Cursor u otras que como que además no solamente peloteás ideas de escritura, sino que también te agregan, o sea, se te ponen ahí al lado como una mano más? Claro, me estaba refiriendo a esas. Hay una en particular que es Klein, que puede funcionar por detrás con cualquier LLM, o sea, con ChatGPT o con el de Anthropic, con el que sea. Y que nada, es como, o sea, si vos lo ves, parece un poco mágico porque vos le das las instrucciones y lo dejás y de repente se pone a escribir en la pantalla. Es un poco como lo que decíamos en el bloque anterior del agent, pero en vez de estar en despegar o en donde sea, está escribiendo por vos, tecleando por vos, ¿no? Y ahí una pregunta, ¿vos cómo sentís que esto se relaciona con la parte más de estímulo intelectual, ¿no? Porque es más alienante, es más reconfortante, es más estimulante. ¿Cómo es la relación? Vos decías antes, estoy mucho tiempo pensando y a otro tiempo escribiendo. Ahora, ¿cómo es la relación? ¿El pensar te lo reemplaza y la IA piensa por vos? ¿O te dispara como un asistente que te ayuda a pensar mejor? Mira, para mí es súper contradictorio. Porque, por un lado, yo me siento un poco liberado en el sentido de no dependo más de la velocidad a la que tipeo para programar. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es un avance. Ahora, también es verdad que, no sé, por ejemplo, eso en mi trabajo hace que mis superiores esperan que yo vaya a más velocidad y no siempre más velocidad de tipeo significa más velocidad de programación, porque hay un punto en el cual así como el comunicarse y el lenguaje no es necesariamente escribir, o sea, no es que vos por tipear palabras en un documento estás diciendo muchas cosas. Claro. Con la programación pasa algo parecido, no es que por tipear muchas palabras escribiste mucho, un software muy complejo, sino que hay mucho que pasa por pensarlo, qué querés hacer, y esa creo que es la parte como más irreemplazable. Entonces tiene esta contradicción, ¿no? Como que adentro del trabajo yo siento que me exigen más, que vaya más rápido. Pero después, cuando yo no estoy en el trabajo y la verdad que siento que voy más rápido, me siento mejor,
Y sobre todo creo que puedo llegar a explorar ideas más rápido y decir, che, esto por acá no va a funcionar, algo que antes tal vez me llevaba bastante tiempo, ahora lo puedo descartar más rápido y traer por otro lado, y en ese sentido creo que se acelera por la positiva ese flujo. A mí eso que me decís me hace acordar a una de las preguntas que está en ese grupo que mencioné antes, que es si, digamos, vos decías, voy más rápido. Entonces uno en general ir más rápido, mejor, ¿no? Siempre uno tiene, por lo menos por intuición dice eso. Por lo menos los ansiosos. Así es. Pero vos ahí separabas en dos. Es decir, bueno, una cosa es en el trabajo, ir más rápido a quien beneficia, o sea, quien se queda con esa apropiación. Vas a poder trabajar menos, o sea, por ir más rápido tus jefes te van a decir, tranqui, vos tenés que entregar, digamos, siempre en programación supuestamente se trabaja por objetivos. Vos cumpliste con tu objetivo, ahora tu objetivo va a aumentar y se va a triplicar simplemente porque la productividad aumenta por trabajar más rápido o no. Y después está la parte en tu vida personal, en tus proyectos individuales o colectivos políticos, lo que fuere, que bueno, que ahí está mucho mejor porque tenés más capacidad para hacer mucho más. Creo que ahí tus ejemplos dan una claridad de la contradicción que tiene estos avances de la IA, ¿no? Porque por un lado uno, si se abstrae, dice, che, está bueno por todo lo que puede generar, pero cuando lo ves aplicado a una apropiación privada de ese aumento de la productividad, decís, che, no sé si me sirve porque simplemente lo que voy a hacer es tener que hacer más programas, pero voy a estar trabajando al mismo tiempo con igual o más estrés. Y por otro lado, cuando lo haces en proyectos que no son de índole asalariado, puede estar mejor, ¿no? Ni hablar. Cuando surgió este debate en el grupo, que aprovecho para comentar de nuevo, que el que se quiera sumar nos puede escribir a El Sovietista en Instagram. Yo me acordaba un poco de, bueno, hay un momento, que esto capaz lo podés contar mejor vos, yo hago la intro y te dejo que vos sos el experto. Pero hay un momento en el cual Marx está analizando, ¿no? en el surgimiento o apogeo del capitalismo industrial, cómo el avance tecnológico, que en ese momento era sobre todo maquinaria industrial, era lo que podía ser una bendición desde el punto de vista de aumentar mucho la productividad y liberar a la humanidad de tener que estar haciendo tareas repetitivas durante un montón de tiempo, etc. En el capitalismo se volvía una maldición desde el punto de vista de que el obrero quedaba atado a la velocidad infernal de las máquinas y tenías que adecuar, digamos, tu forma de trabajo a ese ritmo. Sí, Marx señalaba que en la producción industrial el obrero se subordinaba al ritmo de la máquina, perdiendo autonomía. Y yo creo que hoy en ciertos contextos la IA impone esos ritmos, decisiones y criterios. Por lo cual hay ciertos paralelismos, incluso no solamente en el plano del trabajo físico, sino también ahora en el plano intelectual, en, no sé, el típico caso de periodista. Bueno, recién estábamos acá con nuestro amigo Pampa, que nos está ayudando con el podcast y contaba cómo incluso utiliza la IA para aumentar su productividad, pero a la vez eso genera muchas veces que uno se desapegue del criterio del contenido editorial y cómo uno por un lado dice, che, está buenísimo porque me libera de trabajo, genial, todos queremos en ese sentido hacer menos las tareas que nos gustan, las más rutinarias y demás, pero a la vez atrae la contradicción de, bueno, eso después te va a reemplazar y vos vas a tener que seguir vendiendo tu fuerza de trabajo a alguien por algo. Y ese algo, bueno, va a tener que redescubrirse en caso que vos pierdas tu trabajo o pierdas el tipo de trabajo que estás haciendo actualmente. Yo creo que la cuestión, volviendo a la pregunta original de si somos esclavos de la IA o no, yo creo que hoy todavía no lo somos y creo que hay una versión un poco más apocalíptica que yo no compro, por lo menos tengo la esperanza de que podamos transformarla en otra cosa. Yo creo que la pregunta no es esa, sino es quién controla la IA, para qué usos, cómo se produce y bueno, en función de qué. Sí, en todo caso creo que hay una pregunta de fondo que es que quién se apropia de lo que genera esa productividad extra, ¿no? Porque en este grupo también uno de los compañeros decía que esto le hacía acordar a cuando en 2012 en Lear, que es una empresa autopartista en la que esta persona trabajaba, habían aumentado los ritmos de producción. La gente se rompía, ¿no? O sea, se lesionaba de tanto del ritmo tan loco que había. Y que les empezaban a ofrecer retiros voluntarios para después incorporar a otra gente a modalidades mucho más precarizadas y que le pagaban mucho menos, ¿no? Entonces, este ejemplo lo traían como un paralelismo entre, bueno, que sin duda hay una diferencia sustancial en el oficio de programar, que es mucho menos físico, ¿no? Pero hay una cosa que es común, que es decir,
voy más rápido, cumplo mis objetivos un poco más rápido, pero en vez de liberarme el tiempo para que todos trabajemos menos, lo que pasa es que al final mi jefe o mi patrón se está apropiando de más trabajo del que produzco, yo sigo trabajando la misma cantidad de horas o más, y entonces el problema de fondo, digamos, salvando las diferencias, es parecido. Yo creo que hoy el capitalismo se está enfrentando cada vez más a una contradicción que es evidente y que es irracional desde el punto de vista del sentido común incluso. Cuando todos nos anuncian el fin del trabajo por todos lados, que a la vez, entre comillas o paréntesis, ¿no? En general se utiliza como un efecto disciplinador para decir, che, mirá que te vas a quedar sin trabajo, así que trabaja más rápido, o la IA te va a reemplazar, o un montón de cuestiones, se utiliza como eso, para sacarte derechos, pagarte menos, aumentar la productividad, etc. Pero bueno, saliendo de eso, el capitalismo sí creo que se enfrenta a una contradicción, porque un avance en la tecnología que permite liberar trabajo humano, hoy se pone como una amenaza para todos nosotros. Entonces, ¿por qué algo que liberar trabajo humano lógicamente tiene que ser bueno, se convierte en una amenaza? Y ahí está la dualidad entre que el capitalismo produce para ganar plata y no para mejorar las necesidades sociales, y nosotros, los socialistas, queremos otra cosa. Entonces creo que la idea o debatir sobre el rol de la tecnología en el capitalismo y cómo podría reapropiarse en un comunismo es fundamental, porque nos permite entablar un diálogo con todos ellos que están asustados, pero que a la vez ven que la tecnología está interesante, que puede ayudar un montón, que nos puede ayudar a emanciparnos, pero que hoy más bien estamos preocupados por si mi hermana, mi tío, mi amigo, lo que sea, pierde su laburo porque la IA reemplaza, porque ella es periodista y ya no trabaja más, porque tal otro es recolector de residuos y hay un nuevo robotito que va a reemplazar todo eso. Sí, bueno, loco, ¿qué nos pasa? Así es. Creo que está también intrínsecamente esto relacionado con... bueno, todo lo que es qué tan alienado uno trabaja, como vos decías, en un sistema en el cual todo el tiempo está buscando maximizar la ganancia y que produzcamos más. Y bueno, la IA es otro componente más que abona en ese sentido, a menos que, bueno, uno le encuentre un uso distinto o se resista o lo que sea, pero incluso eso tiene un montón de límites. Pero me quedaba pensando también por el ejemplo que dabas antes de nuestro productor, que por ejemplo en estas semanas veía un video del creador de Ruby on Rails, una especie de lenguaje de programación o framework, que él contaba cómo era para él trabajar programar con IA, y lo que decía es que, bueno, en un punto el dejar que la IA esté tipeando todo, lo que hacía, lo que tenía como contra, es que al no escribir él, no aprendía de la misma manera las cosas nuevas, ¿no? O sea, y ahí hay un tema también, ¿no? Bueno, ¿cuáles de las actividades que hacemos todos los días nos resultan tediosas o repetitivas porque realmente lo son? Y cuáles el capitalismo las vuelve así. Y si uno viviera más tranquilo y no pensando en tener que ser una máquina productiva y no tener un patrón estrujándote, etcétera, etcétera, capaz, nada, la presión de estar tipeando rápido no pasa nada y uno puede ir más lento y puede hacerlo a otro ritmo y puede experimentar y puede conocer cosas nuevas. Pero bueno, sin duda, digamos, ahí hay una relación. Y lo otro que también me quedaba pensando por lo que decías es que, bueno, claramente yo opino que en este momento, y este es otro de los mensajes que había ahí en el debate en este grupo de Instagram, creo que en este momento la IA no está para reemplazar programadores así enteros. No tengo claro si en algún momento lo va a estar, pero la verdad que por el ritmo de los acontecimientos no lo descarto. Ahora, lo que sí pasa es que como aumenta o tiende a aumentar la productividad, bueno, hay mucha gente presionando a que eso se vuelva, digamos, ciertas buenas condiciones de trabajo que antes tenían los programadores, porque había relativa escasez, ¿no? de esa mano de obra y porque era muy demandada. Bueno, ahora puede ser que empiecen a presionar más a que bajen los salarios, porque, bueno, justamente si una persona puede hacer lo que antes hacían 2 o 3, bueno, eso te reduce un montón, y si esas horas no se reparten, bueno, lo que termina pasando es que se empiezan a ver despidos, o al menos amenazas de despido, o se presiona también con bajar el salario, porque mira que ahora que necesitamos menos trabajadores hay más desempleados. Sí, bueno, yo creo que yo coincido con vos. Me parece que hay mucho mito alrededor de, como decíamos antes, AGI, hay mucho mito alrededor del fin del trabajo.
bueno, en su momento Francis Fukuyama en los 90 ya hablaba del fin de la historia, como un capitalismo que era insuperable, tratando de vuelta, generar batallas políticas para llevarlas a su molino. Y yo creo que acá es lo mismo. Ahora, nosotros vemos que los avances son realmente muy novedosos, no son avances cualunques, sino que realmente tienen sustancia. A la vez creo que a nivel global hay una crisis económica global que no sé si permite que todo eso se tangibilice en mejoras reales, e incluso el nivel de inversión productiva está en niveles muy bajos, por lo cual todo esto que uno lo puede ver a nivel software en ChatGPT está muy bueno, pero después cuando ves los robots son flojos de papeles. Uh-huh. Entonces yo creo que la viabilidad técnica está, digamos, no sé en cuándo, porque no puedo predecir el futuro, pero creo que es posible que crear robots que limpien la basura, crear robots que hagan un montón de cuestiones como que trabajen en una fábrica y demás. Hoy yo no nos veo cerca de esa situación. Lo que sí nos veo cerca es de una situación donde disputar la hegemonía de esa tecnología es fundamental. Entonces, nada, eso. Bien. Bueno, creo que estamos llegando al final de este episodio 1, que no es el primer episodio porque los arrays empiezan en 0, entonces tuvimos un episodio 0, ahora vamos por el segundo, que es el episodio 1. Bueno, queremos pedirles que nos dejen en los comentarios, ya sea si nos escuchan por Spotify, ya sea si nos escuchan por YouTube o incluso por Instagram en el Sovietista, que nos digan cómo usan ustedes la IA, qué opinan de este debate, de cuán reemplazados se sienten, cuán alienados se sienten, si los está ayudando, si les está generando rechazo, porque realmente es un debate que claramente está súper abierto y que está buenísimo. Y yo agrego otro pedido, que también nos dejen en los comentarios, si les parece, ¿de qué otros temas les parece interesante que hablemos? Por ejemplo, el rol de la IA en la educación, el rol de la IA en la vigilancia policial, estatal. Bueno, no sé, cosas así que voy tirando, pero que siempre suman, como comentamos un montón. Estos inputs que tuvimos de comentarios fueron muy beneficiosos para que este podcast tenga este contenido. Así es. Bueno, de nuevo gracias, Sovietista, por estar acá y nos vemos la próxima. Chau, chau. ¿Te gustó este podcast? Seguí las redes de La Izquierda Diario y suscríbete a nuestra comunidad. Esto fue un podcast de La Izquierda Diario.